Y como todos los miércoles en la mitad de semana, presentamos con muchísimo gusto al maestro Savarís. Maestro Savarís, muy buenos días, gusto en saludarle. El gusto es mío, estimado Sergio, saludarte a ti y a todos del auditorio. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes que tratar y vamos a comenzar con uno de ellos. Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de haberse realizado una revisión médica en el hospital militar, informó que tenía redactado un testamento político. ¿En qué consiste este mencionado documento? ¿Es necesario? ¿Hay antecedentes en México de algo similar, maestro Savarís? Mira, Sergio, en la historia de México, después de la independencia, después de que somos una nación independiente, han sido muchas las etapas, anécdotas que se han presentado en la historia relacionadas con esta herencia que todos los hombres cuando están en el poder quieren dejar a un sucesor, quieren permanecer, quieren como sentirse inmortales políticamente, ¿no? Hemos tenido casos de presidentes que de 4 años de que ha durado el mandato lo han trasladado a 6, incluso hemos tenido mandatos de 8 años. Ha habido casos, estrategias políticas, mañoserías, como la que hizo Victoriano Huerta, con un presidente que él manipuló, que él puso, digamos que quiso heredar, pero lo heredó durante 45 minutos, que fue Pedro Lanscurrain en 1903, el presidente que menos tiempo duró, 45 minutos, pero fue una estrategia. Entre todo esto, además, se han dado asesinatos y una serie de cosas en el país, y para precisamente prever que la pérdida de un presidente de la República, que es un personaje importante en el Estado, en un Estado-nación, y que es el que dirige las instituciones, y que hay muchas cosas de importancia para el país, no se desestabilicen. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 84, considera perfectamente, en caso de que un presidente de la República se ausente, por ejemplo, considerando en un caso de una muerte repentina, en qué momento entra el Congreso, cómo se toman las decisiones, quién sería el sustituto. Entonces, legalmente, no debe de existir, no es necesario este testamento. Bien, ¿qué es lo que se quiere decir? Entonces, suponiendo que dijera, bueno, que se terminen los proyectos que tiene la Cuarta Transformación, pues tampoco, porque en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales de desarrollo, los municipales que están articulados con el Plan Nacional de Desarrollo, se tienen contemplado la conclusión de estos proyectos, que algunos son sexenales y otros trascienden los sexenios, entonces tampoco es necesario por ahí. Lo que se trata entonces es como los reyes, en este caso, de heredar, digamos que el pensamiento político, sí, y permanecer en el poder aún después de muerto, allá en su rancho que ya sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces, el asunto, más que una cuestión legal, más bien fue una ocurrencia de fin de semana para permanecer en la agenda pública, exacto, en las noticias, y estar haciendo lo que hoy estamos haciendo, discutiendo un tema que no tiene, sí, nada que ver con la legalidad o el sistema político mexicano. Testamento político. Y bueno, por otro lado, maestro, y un tema que el día de hoy y el reflejo desde hace unos días con respecto al crimen de la periodista Lourdes Maldonado, ha detonado una serie de manifestaciones en nuestro país. Hay organismos nacionales e internacionales, defensores de la libertad de expresión, como el artículo 19, entre otros, que muestran su preocupación por los asesinatos de periodistas, como el de Lourdes Maldonado, como el de Margarito Martínez de Tijuana, o el de José Luis Gamboa de Veracruz. Hechos que pues realmente se han desencadenado en los últimos días, pero que viene un tema ya desde hace varios años y que ha provocado la indignación de la sociedad, pero especialmente también del gremio, ¿no?, periodístico. Sí, mira, desafortunadamente estos 3 compañeros periodistas que acabas de mencionar, y desafortunadamente un compañero veracruzano, hijo de un maestro, digamos, de la calle del periodismo, el señor Gamboa, que yo recuerdo cuando era estudiante en la Facultad de Periodismo, que nos encantaba ir a su taller y ver sus máquinas, sus imprentas, y cómo iba armando el periódico cada vez que salía, se llamaba La Noticia, y después recuerdo mucho a José Luis Gamboa y a su padre. Pero bueno, desafortunadamente estos 3 nombres que acabas de mencionar, 2 tijuanenses y el último de la compañera Lourdes Maldonado, pues han sido como que la gota que derramó el vaso.
y hoy lo vemos como asesinato, que digamos que dentro de las acciones de agresiones a periodistas y a medios de comunicación es lo más grave, lo más alto, lo que no deseamos. Sin embargo, detrás de eso hay una serie de acciones que tienen que ver con la censura a la libertad de expresión. Y esto que has mencionado, y por ejemplo todo el mundo está citando artículo 19, ¿y por qué citan artículo 19? Porque es una organización no gubernamental, es apartidista, es de corte internacional, y entonces los estándares que tienen para atraer los casos de asesinatos, de agresiones contra la libertad de expresión, contra los periodistas y contra los medios de comunicación, son protocolos estandarizados de mucha calidad. Entonces ellos no atraen un asesinato o una agresión así nada más porque sí, sino que hace una serie de filtros de pruebas para poder atraer estos casos. Pero además no solamente es artículo 19, hay organismos de Europa que ya se han manifestado, organismos de la ONU, la Organización Iberoamericana. Entonces, mientras aquí estamos echándole la culpa al pasado, aquí todavía seguimos haciendo oídos sordos, y lo que estamos viendo es que los mecanismos de defensa, de protección a los periodistas que existen en el país, en el ámbito nacional y en el ámbito local, en las entidades federativas, no están funcionando. Esos famosos mecanismos, como que el botón de seguridad para que llegue la policía, no están funcionando, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque existe aún la corrupción, y creo que hoy está más fuerte que antes. Y existe además la impunidad, quiere decir que todas las denuncias que se han hecho permanecen más, por lo menos el seguimiento, la resolución o casos sentenciados de denuncias que se han hecho, solamente se han resuelto un 1%, aproximadamente ni al 1% llega. Entonces, es grave lo que está pasando, maestro, en nuestro país. ¿Hay entonces un retroceso en el ejercicio, en las garantías del ejercicio informativo, del ejercicio periodístico? Las evidencias así lo están mostrando. Podemos decir las frases jocosas que querramos, echarle la culpa a quien queramos, pero las evidencias ahí están. Ahí están los muertos. No deberían de existir los casos de Lourdes Maldonado, de Margarito Martínez y de José Luis Gamboa. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el gobierno no está cumpliendo con un mandato, digo el Estado mexicano y el gobierno y el Poder Legislativo también, porque así como Ricardo Monreal vino a Veracruz a pelear por unos chicos que no se les había respetado el debido proceso, pues también yo quiero ver al Senado en este momento, a la Cámara de Diputados, que asistan a Tijuana, que ya por allá es una comisión del gobierno federal, pero que los senadores, los diputados, vengan a Veracruz también para revisar qué está pasando también con el ejercicio de la libertad de expresión. Hay que recordar que estamos suscritos en convenios internacionales y no los estamos cumpliendo. Pero además no nos vayamos tan lejos, lo más importante, el artículo 6º constitucional dice: el Estado será garante, y el Estado no está siendo garante ahorita de la libertad de expresión. Y atacar la libertad de expresión es atacar la democracia, Sergio. Maestro Sabarís, le agradezco muchísimo, como siempre, su colaboración, su participación en este miércoles. Que tenga una excelente semana. Gracias, maestro Sabarís. Excelente día a todos y periodismo en riesgo. Así es. Gracias.